Entre el 2011 y el 2015, la saga de Misión Imposible estaba en un momento crucial. Ghost Protocol fue más que una gran continuación. Básicamente fue la inyección de vida nueva que la franquicia necesitaba urgentemente, revitalizando estas películas y adoptando una fórmula que podrían explotar de aquí en adelante. Por esto era importante que la próxima película aprovechara este momentum para llevar la saga al siguiente nivel. Ahora tocaba ver cuál sería el próximo paso. A pesar del excelente trabajo que había hecho Brad Bird dirigiendo la última cinta, de todos modos Tom Cruise, siendo el productor de estas películas, junto con sus demás colaboradores, decidieron mantener la tradición de que cada entrega contara con un director diferente, para que cada nuevo capítulo se sienta fresco y constantemente reinventándose. Para esas fechas, Tom Cruise ya tenía puesta su mirada en Christopher McQuarrie, ganador del Oscar al mejor guión por el thriller The Usual Suspects. Actualmente, la relación de Tom Cruise y Christopher McQuarrie es conocida por muchos como una de las relaciones profesionales más fructíferas en todo Hollywood. Muchos ven a McQuarrie como uno de los principales responsables de la resurrección que ha tenido la carrera de Tom Cruise, después de tantos años de controversia en su vida privada. Hoy día es difícil que haya un proyecto de Tom Cruise en el que McQuarrie no esté involucrado de una forma u otra, sea como director o productor en una película, sea como guionista en otra, o como asesor y consultor. Estos dos se entienden de verdad. Su relación profesional se remonta desde el año 2008, con la película Operación Valkyria. McQuarrie fue uno de los guionistas que colaboró en esta cinta, y él, como escritor, compartía la filosofía de Tom de hacer películas que pudieran gustarle a todos los públicos en general, no solo a un nicho. Entender qué es lo que busca una audiencia y cómo ofrecer entretenimiento de calidad. Años más tarde, en el 2011, Cruise buscó a McQuarrie para hacerle unos cambios de último minuto al guión de Misión Imposible Ghost Protocol, siendo uno de esos cambios el final que tuvo la película, algo de lo cual hablé en mi anterior video de esta serie, Misión Imposible Ghost Protocol, la salvadora de la saga. Desde ese momento, McQuarrie fue demostrando que tenía la visión adecuada para lo que estas películas necesitaban. Su colaboración continuó en el 2012, cuando McQuarrie dirigió la adaptación de Jack Reacher, protagonizada por Tom Cruise, una película de la cual admito que no soy el mayor fan. Pero igual fue un proyecto importante que siguió fortaleciendo la relación de Cruise y McQuarrie. No fue sino hasta el 2014, cuando Christopher trabajó en el guión de Edge of Tomorrow, que Tom finalmente decidió que él sería el hombre perfecto para dirigir y escribir la quinta entrega de Misión Imposible. A diferencia de las películas anteriores, en las que cada nueva entrega era tan diferente de la anterior que cada una parecía un reinicio de toda la franquicia, esta quinta parte aspiraría a ser una continuación directa de Ghost Protocol. No solo estaría regresando la mayor parte del reparto, sino que también se buscaría mantener el tono, el estilo y la fórmula que habían logrado descifrar en Ghost Protocol. El resultado fue una película que llevó a Misión Imposible hacia nuevos horizontes que no creí que serían posibles hasta este punto, concibiendo lo que ha sido para muchos uno de los mejores capítulos de esta saga, un resultado cuya fórmula pretendo estudiar a profundidad en este video. Damas y caballeros, mi nombre es Mr. Andy Flick y su misión, si deciden aceptarla, es acompañarme a analizar la quinta parte de una saga que descubrió el secreto para que cada nueva entrega iguale o supere a la anterior. Con ustedes, mi reseña de Misión Imposible, Rogue Nation.
una nota muy personal, debo decir que actualmente Christopher McQuarrie está en mi lista como uno de los autores que más respeto en Hollywood, principalmente por el hecho de que es un hombre franco. Muchos directores y guionistas te dirían que al momento de hacer una película lo más importante es la historia. Otros te dirían que la prioridad debe ser la construcción de personajes que cautiven. En el caso de McQuarrie, él no tiene pelos en la lengua al decir lo que cualquier otro cineasta preferiría cortarse un brazo antes de admitirlo. McQuarrie está al tanto de que al final del día, Misión Imposible es una saga de acción, por lo que su punto de partida para Rogue Nation no fue necesariamente la historia o los personajes. En este caso fue al revés. Su enfoque fue idear secuencias de acción y suspenso que fueran lo suficientemente cautivadoras, y alrededor de estas secuencias es que empezó a construir su historia. Muchos autores de la industria verían esto como un sacrilegio, un director que prioriza el espectáculo por encima de una buena narrativa o personajes complejos, pero no. La lógica de McQuarrie no va por ahí. Hay que tomar en cuenta que no estamos tratando con un aficionado que aspire a crear cine tonto a lo Rápido y Furioso. No, estamos hablando de una mente creativa de calibre, ganador del Oscar al mejor guión por The Usual Suspects. Estamos hablando de un hombre que tiene la cabeza bien puesta. La lógica de McQuarrie era la siguiente: las secuencias de acción, además del gran espectáculo audiovisual que representan y de la tensión emocional que generan, son secuencias que crean situaciones en las que los personajes actúan en consecuencia. Crean escenarios en los que los personajes se ven obligados a tomar decisiones rápidas, asumir riesgos que podrían costarle la vida e incluso cambiar el curso de una misión. Y a raíz de este anclaje emocional es que McQuarrie aprovecha para crear una historia. Como escritor principiante que soy, esta filosofía para idear una historia me vuela la cabeza. Podrá parecer una locura, pero al mismo tiempo es brillante. Tom Cruise y McQuarrie se la pasan todo el tiempo ideando los escenarios más locos que se le pudiera ocurrir a cualquiera, para luego ver cómo pueden encajar estas secuencias en las porciones de la película donde haga más sentido y que funcione para la narrativa. Esto es lo que le da una gran flexibilidad para elaborar una historia que pueda ser moldeable conforme avanza en el rodaje, aportando ideas, cambiando el concepto, incluso improvisar si es necesario. Todo para crear una trama que siempre se sienta impactante y llena de sorpresas. Pero todo esto siempre y cuando la película mantenga una narrativa coherente, atando cabos sueltos y puliendo los detalles después. Pero eso no es todo. Antes de abordar esta quinta entrega, McQuarrie hizo el ejercicio de estudiar todas las películas de Misión Imposible que vinieron antes, entendiendo que las hacía especiales y encontrando la manera de combinar todas esas experiencias para crear una fórmula que hiciera de Rogue Nation una gran película de acción, suspenso y espionaje con todos los mejores atributos que la saga puede ofrecer. Es gracias a esta base que Rogue Nation se siente como una mezcla de los mejores elementos que hacen que una aventura de Misión Imposible funcione. Por un lado, la cinta logra capturar esa sensación de misterio, suspenso y paranoia de la primera película de Brian De Palma, dándonos un capítulo mucho más oscuro y maduro que las entregas anteriores. Pero al mismo tiempo, Rogue Nation mantiene la fórmula descifrada en Ghost Protocol, la divertida dinámica del equipo, la química entre los personajes, las situaciones impredecibles que llevan a los protagonistas al límite y la constante improvisación para adaptarse a las situaciones. De ahí que para muchos Rogue Nation sea casi la película de Misión Imposible definitiva, aunque en una nota muy personal, mi favorita en realidad es otra. La trama en sí es estupenda. Si recuerdan el final de Ghost Protocol, cuando Ethan escucha la grabación que le explica cuál será su siguiente misión, hay un easter egg que solo los fans más acérrimos de la franquicia habían captado. Y es que la grabación menciona el nombre de una red terrorista conocida como el Sindicato. Esto fue una referencia directa a la serie de televisión de 1966. En la serie original, el Sindicato era un imperio criminal que tuvo su primera aparición en la segunda temporada, en un especial de 2 capítulos que formaban una sola película, titulada Misión Imposible vs. la Mafia.
estrenada en 1967. Así es, técnicamente esta fue la primera película oficial de Misión Imposible. Esto quiso decir que las películas modernas traerían de vuelta una antigua sociedad antagonista como el sindicato, para incorporarla a su lore. Una idea fascinante. Claro, naturalmente el concepto del sindicato tuvo que ser adaptado en esta película para que encajara en los tiempos modernos. Ya no es un simple grupo de criminales. Aquí el sindicato es una red internacional de terroristas, conformada por ex agentes secretos de diferentes agencias de inteligencia alrededor del mundo, espías de diferentes naciones que traicionaron a su patria y que ahora sirven a sus propios intereses. Una organización que basa sus operaciones en el sabotaje, la extorsión y el terrorismo, sin que nadie tan siquiera sepa que existen. Amo esta versión del sindicato con todas mis fuerzas, porque convierte a esta sociedad en una amenaza mucho más grande y poderosa. Es como si ahora la saga de Misión Imposible tuviera a su propia Spectre de James Bond, a su Hydra del universo Marvel o a los Templarios de Assassin's Creed. Una sociedad que combata directamente contra la IMF. Esto hace que Rogue Nation tenga un elemento de paranoia que hacía falta en la saga, pues tratándose de una red compuesta por espías tan hábiles y letales como el mismo Ethan Hunt, o peor, estamos hablando de una amenaza invisible que pudiera estar en todas partes, vigilando cada movimiento en todo momento. Esto pone a los personajes en situaciones en las que no saben en quién confiar, pero al mismo tiempo pone a Ethan en una situación difícil, pues tiene que lidiar con una amenaza que él sabe que existe, pero que nadie más le cree. Y como si esto fuera poco, está el inconveniente de que a los ojos de la seguridad nacional, la IMF se ha vuelto una entidad obsoleta que debe ser sometida, razón por la cual el personaje de Alan Huntley busca que la IMF sea absorbida por la CIA, dejando una vez más a los protagonistas a su suerte y sin el respaldo de su agencia. Estas son las buenas ideas que demuestran el talento que tiene Christopher McQuarrie como director y guionista, pues para ser alguien que admite elaborar primero las secuencias de acción y los escenarios de suspenso para luego pensar en una historia, ciertamente sabe crear tramas que son lo suficientemente cautivadoras como para que te atrapen por sí solas. Pero ¿qué sería de una gran historia sin un reparto que le dé vida? Y aquí es cuando tenemos que hablar de los personajes. Como había mencionado en mis videos anteriores, las películas de Misión Imposible tenían el inconveniente de que no se les sacaba provecho al concepto del equipo de la IMF, un elemento que era básicamente el punto central de la serie original, el tener a varios agentes especializados en diferentes áreas para llevar a cabo una tarea difícil. En cambio, las primeras 3 películas se sentían más como las aventuras de Ethan Hunt que un verdadero thriller de Misión Imposible. Esto fue algo que se corrigió excelentemente en Ghost Protocol, donde la dinámica del equipo fue el eje central de toda la aventura. Ya Ethan Hunt no era el único personaje relevante, sino que todos tenían su momento para brillar y tenían una química fantástica. Este es un concepto al que se le da continuidad en Rogue Nation y se expande todavía más. Esta no es solo la primera película de Misión Imposible en la que la mayor parte del reparto de la entrega anterior regresa para la siguiente, creando mayor continuidad en el desarrollo de la serie, sino que esta película pone a los personajes en situaciones que los lleva a salirse de su zona de confort y procura explotar al máximo sus cualidades. Por ejemplo, tenemos el caso de Brandit, interpretado por Jeremy Renner. En la primera película, Brandit era un personaje muy enigmático y, frente al resto del equipo, se sentía fuera de lugar. Pero a medida que la aventura avanzaba, se fue ganando la confianza de todos y, especialmente, el respeto de Ethan. Sin embargo, una ausencia notable en Ghost Protocol fue Luther, el mejor amigo de Ethan, interpretado por Ving Rhames, quien tuvo un pequeño cameo al final de la película. Literalmente, esta breve escena fue el único momento
momento en el que el personaje de Brandit y Luther tuvieron algún tipo de interacción, por lo que ambos no se conocen bien y realmente Luther no tiene ninguna buena razón para confiar en Brandit. Macquarie toma este elemento y lo explota al máximo en Rogue Nation, forzando al equipo a separarse y que Brandit y Luther, los que no se llevan bien, sean los que tengan que dejar a un lado sus diferencias para colaborar juntos y ayudar a sus amigos. Mientras tanto, al otro lado del mundo tenemos la dinámica entre Ethan y Benji. Creo que ya había dicho anteriormente que Benji es uno de mis personajes favoritos en esta saga, y es que es el mejor ejemplo de que solo porque un personaje sea el alivio cómico no significa que no pueda ser un personaje dramáticamente interesante y competente al mismo tiempo. Benji era un novato que había salido de la aburrida vida de analista para convertirse en un agente de campo en Ghost Protocol, pero en Rogue Nation, después de que la IMF fue disuelta por el gobierno, Benji se vio forzado a volver a la aburrida vida de escritorio. Es como esa alegoría que siempre me hace mi padre, del pez que se ve obligado a volver a su claustrofóbica pecera después de que descubre lo que es el océano y de lo que se estaba perdiendo todo este tiempo. De manera genuina, Benji siente un gran remordimiento contra Ethan, porque técnicamente cayó en este agujero por su culpa. Claro, esto no impide que secretamente Benji siga ayudando a Ethan en su investigación para desenmascarar al sindicato, a pesar de que Ethan le insiste que se mantenga al margen y que no intervenga directamente por su seguridad. Pero Benji, negado a regresar a ese trabajo de escritorio, insiste en quedarse a su lado para ser el Robin para su Batman. Esto es genial, porque a partir de aquí Benji deja de ser el nerd experto en tecnología y tiene un papel mucho más activo todavía. Se arriesga más con las infiltraciones, se enfrenta al peligro cuerpo a cuerpo y claro, todo esto sin perder su encanto y su excelente timing para sus líneas cómicas. Y, por supuesto, con el permiso de Benji, a quien le tengo mucho cariño, tengo que hablar de quien ha sido definitivamente el mejor personaje de toda la saga de Misión Imposible, Ilsa Faust, interpretada por el hechizante monumento de mujer que es la gran Rebecca Ferguson. Podría ser un video completo solo hablando del personaje de Ilsa Faust y cómo su llegada a esta película es una de las mejores adiciones en toda la saga de Misión Imposible. No digo esto solo porque sea interpretada por una de las mujeres más encantadoras del planeta, y por el amor de Dios espero que mi novia no vea este video. De entrada, Ilsa representa un arquetipo de personaje femenino que siempre me resulta fascinante. Ilsa es una sorprendente mezcla entre una femme fatale y una antiheroína, en el sentido de que es difícil encasillar a su personaje en un único arquetipo. Hay varios ejemplos de esto, como es el personaje de Irene Adler en las novelas de Sherlock Holmes, o Gatúbela en los cómics de Batman. Es un personaje que puede ser tanto una aliada como la peor enemiga del protagonista, pues nunca se está totalmente seguro de qué lado está. Todo depende de las circunstancias y de la conveniencia. Ilsa es un personaje que encaja a la perfección en este arquetipo mixto. Es una agente extremadamente inteligente, tenaz, intrépida y peligrosa. De todos los personajes femeninos que han pasado por esta saga, es la única que podemos decir que es la iguala de Ethan Hunt. Sin embargo, durante todo el metraje de Rogue Nation, el personaje actúa de forma impredecible. En una escena puede estar ayudando a Ethan, en otra escena puede sabotear la misión de los protagonistas, en una escena puede ser la salvación de último minuto, en otra puede ser una mujer despiadada. Las intenciones de este personaje son como una pelota de ping pong que rebota de una esquina a la otra de manera drástica. Con ella nunca se sabe. Al principio la conocemos como una integrante del sindicato, pero más adelante descubrimos que es una doble agente que trabaja para la inteligencia británica. Sin embargo, no es que Ilsa le sirva a sus superiores por algún sentido de lealtad o patriotismo. Al contrario, se ve obligada a hacer este trabajo porque no tiene opción. Si se niega, los ingleses prácticamente arrojarán a Ilsa a los Estados Unidos como un dueño sacrifica a su perro, por los crímenes que cometió bajo su cobertura como agente doble. Lo mejor del personaje y de su interacción con Ethan es que nunca llega a percibirse como una relación romántica o una amistad cliché. Su relación más bien se podría describir como una camaradería y respeto mutuo entre dos profesionales que se entienden
entienden el uno al otro. Pero más que eso, tanto Ilsa como Ethan son dos de los polos que encarnan el tema central que aborda esta película. La primera mitad de la década del 2010 fue una era interesante para el cine de espionaje. Tanto Skyfall en el 2012 como Rogue Nation en el 2015 abordaron los temas sobre la relevancia o no que puede tener un espía en una época moderna como esta, viviendo en un sistema donde la figura del agente secreto ya se considera obsoleta. Irónicamente, Ethan e Ilsa son personajes que están en la misma posición que la de los antagonistas, los miembros del sindicato, en el sentido de que son agentes que, a pesar de la gran lealtad y el sacrificio que han mostrado en sus años de servicio, al final del día no dejan de ser productos desechables que sus gobiernos pueden dejar de un lado sin pensarlo dos veces. Al final del día, el espía no deja de ser una figura trágica, un héroe silencioso que debe vivir en el anonimato, haciendo grandes sacrificios que el mundo nunca les reconocerá porque no existen. Son fantasmas sin un rostro, brindando su lealtad a gobiernos que nunca estarán conformes, porque para ellos siempre habrá otro enemigo, otro terrorista que alguna vez llamaron héroe. La tercera columna que representa este dilema es el mismo villano principal, el líder del sindicato, Solomon Lane, interpretado por Sean Harris. Después de Owen Davian, me atrevo a decir que Lane es el segundo villano más interesante de Misión Imposible. Por un lado, es un personaje cuya mera presencia resulta inquietante. Se nota a leguas que es un hombre de temperamento fuerte, pero también con una gran paciencia. Su voz ronca y de tono calmado proyecta la vibra de un hombre que tiene el control de la situación, constantemente calculando y maquinando. Físicamente podrá parecer un bibliotecario inocente, pero en el fondo sabemos que es un ex agente que se volvió rebelde, por lo que es un hombre extremadamente peligroso que podría matarte de forma rápida y fácil. A nivel moral y filosófico, Solomon Lane representa el lado más extremista de la posición en la que se encuentran Ethan e Ilsa, un agente que antes era fiel, pero que llegó a un punto en el que se cansó de ser el cordero que da su vida a cambio de nada, fundando una red terrorista con la misión de destruir el mundo que había ayudado a crear para las grandes potencias. A nivel temático, Rogue Nation resulta ser una película mucho más interesante en cuanto a su texto y la calidad de su guión, lejos de ser una simple película de acción sin sentido, más oscura y reflexiva que en las entregas anteriores, más allá de la típica trama de detener a los malos y salvar el mundo. Por más que me encante Ghost Protocol, tengo que admitir que la trama es tan simplista que casi roza lo infantil, pero por fortuna esta carencia la suple con la excelente dinámica entre los personajes. Sin embargo, Rogue Nation no tiene esta carencia, al contrario, tiene lo mejor de los dos mundos. Mantiene la gran dinámica de los personajes de Ghost Protocol, pero la enriquece todavía más con una excelente historia, con un tema muy relevante para la época. Pero como ya había dicho anteriormente, aquí no todo es drama. McQuarrie sabía perfectamente que al final del día, Misión Imposible no es solo una película de espías, es también una película de acción. Y es en este apartado que Rogue Nation es una experiencia suculenta. Siempre he dicho que amor no quita conocimiento. Todos los que siguen este canal saben el gran amor que siento por la saga de James Bond. Tengo todo un segmento dedicado exclusivamente a 007, por el amor de Dios. Misión Imposible Rogue Nation se estrenó en el 2015, el mismo año en el que tuvimos a Spectre, la cuarta película de Daniel Craig como James Bond. Si mi memoria no me falla, creo que esta fue la segunda vez en la que las dos sagas más grandes del cine de espionaje coincidieron en el mismo año. Y tengo que decir que en cuanto a acción y espectáculo se refiere, Misión Imposible Rogue Nation hace ver a James Bond como una maldita película para bebés en comparación. Rogue Nation no solo es una clase de cómo hacer una gran película de acción moderna, sino que también fue una entrega que rompió paradigmas con sus grandes escenas de riesgo, la gran manera de captarlas en cámara y la edición.
de forma tal que fueran lo más auténticas y excitantes como fuera posible. Como dije, McQuarrie y Tom Cruise pensaron primero en las secuencias de acción que querían experimentar, para luego construir una historia alrededor de ellas. En ese sentido, la película no pierde el tiempo, pues desde la primera escena previa a los créditos introductorios, ya tenemos una de las escenas de riesgo más locas que se haya concebido en la historia del cine. Esto que ven aquí no es una pantalla verde, es literalmente Tom Cruise colgando del lateral de un avión despegando. Esta mierda es real. Hubo muchísimos factores que tuvieron que tomar en cuenta para lograr esto. El primer reto fue convencer al cuerpo de aviación que el equipo de rodaje sabía lo que hacía y que estaban tomando en cuenta todas las medidas de seguridad para evitar una tragedia. Naturalmente, Tom Cruise estaba sujetado de la puerta del avión con un cable de fuerza, por lo que obviamente no dependía solo de la resistencia de sus brazos. Pero aún así había otros elementos peligrosos que podrían costarle la vida a cualquiera. Tuvieron que ponerle unos lentes de contacto para evitar la fuerte fricción que crea el choque del viento. Sí, pero ¿qué pasaría si de repente Cruise choca con un pájaro? Eso sería una muerte instantánea para Tom. ¿Acaso tendría suficiente oxígeno para respirar? ¿Su cuerpo podría resistir la presión del avión elevándose? El equipo había tomado todas las medidas posibles, pero en el fondo ni el mismo director sabía lo que podría pasar allá arriba. El mismo Tom estaba nervioso, pero trataba de mantenerse positivo y persistente. Él mismo le decía al director que si lo veía entrar en pánico, que no parara de filmar, que hiciera de cuenta que Cruise estaba actuando. Y cuando finalmente llegó el momento de la verdad, el rodaje no solo fue un éxito, sino que para que quedara perfecto, Cruise le pidió al equipo que siguiera. Literalmente, Tom hizo esta hazaña varias veces hasta que tuvieran la toma perfecta. Y en cada nuevo intento, Tom se lo estaba gozando. Este hombre está loco. El resultado fue una escena absolutamente espectacular que abre magistralmente esta película con la promesa de que esta aventura sería una montaña rusa de pura adrenalina. Lo grandioso de Rogue Nation es que cada escena está elaborada con el mismo empeño. Cada secuencia lleva a los personajes al límite y está creada con una creatividad que hace de esta película una experiencia todavía más inmersiva. Si estamos en una persecución en motocicleta, McQuarrie nos pone en esa motocicleta y sentimos esa velocidad. Si estamos en una persecución en auto, McQuarrie nos hace sentir cada giro del vehículo, cada disparo, cada choque. Todo esto potencializado por la excelente edición de Eddie Hamilton y la música de Joe Kramer. Mención especial a la escena filmada bajo el agua. Sí, naturalmente este escenario fue generado con efectos visuales en una pantalla verde, pero Tom Cruise y Rebecca Ferguson realmente filmaron en un estanque de agua. Pero no solo eso, sino que para esta escena necesitaban que las tomas fueran continuas, por lo que Tom Cruise tuvo que aprender a aguantar la respiración por un tiempo récord de 6 minutos. 6 minutos, señores. Yo ni siquiera puedo durar más de 30 segundos sin empezar a cansarme. No solo eso, sino que físicamente mientras más te mueves, más oxígeno consumes, por lo que el ejercicio de aguantar la respiración se vuelve un reto mucho mayor. McQuarrie aprovechó esta dificultad y lo convirtió en un reto para el mismo personaje en la película. El hecho de que Ethan debe adentrarse a este sistema sin usar tanques de oxígeno, porque si no, las alarmas se activarían, por lo que tiene que ejecutar esta misión sin usar otra cosa más que sus pulmones. Es una escena increíblemente tensa. Los realizadores trataron de que esta escena fuera un homenaje a la infiltración de la CIA en la primera película, en el sentido de que querían replicar esa misma tensión y el temor de que cualquier cosa podría salir mal al menor descuido. Pero de lejos, la mejor escena de toda la película tiene que ser la escena de la ópera. Esta escena es el mejor ejemplo del poder que tiene la edición en el cine, porque cada elemento de esta secuencia está ejecutado a la perfección.
Aquí Ethan y Benji deben evitar el asesinato del canciller de Austria. Para empezar, la elección del escenario para esta porción de la película me encanta. El evento de tener que evitar algún tipo de atentado en una ópera es un escenario clásico de los thrillers, sean dramas detectivescos o cintas de espías. La manera en la que Rogue Nation utiliza el escenario de una ópera es tan brillante que hasta Alfred Hitchcock se sentiría orgulloso. Los personajes descubren que el asesinato que se llevará a cabo está relacionado con la música que se estará tocando. Aquí el tema que se escucha es el tercer acto de Turandot, Nissan Dorma. Es un tema bellísimo. La versión más famosa fue la que interpretó el mismo Pavarotti, aunque Andrea Bocelli también tiene una versión espectacular de esta pieza. Lo brillante de esta secuencia es que el arma con la que ejecutarán al canciller será disparada justo en la nota más alta del Nissan Dorma, por lo que Ethan y Benji deben detener el asesinato antes de que la música llegue a esa nota. Entonces la secuencia de la película está editada de forma tal que todo lo que ocurra y todo lo que los personajes hagan esté perfectamente sincronizado con la música. Solo miren esto. La escena no solo está coreografiada y sincronizada a la perfección, sino que también está excelentemente escrita. La escena por sí sola es tensa y llena de suspenso, pero al mismo tiempo es divertida, cómica y excitante, así como glamurosa y sensual. Todo esto mientras nos cuentan una historia en esta pequeña porción de la cinta, que al final del día ese debe ser el propósito de una buena secuencia de acción: contar una historia únicamente a través de herramientas visuales y auditivas. Lo lamento por James Bond, pero esta es una de las secuencias más brillantes y mejor concebidas que haya visto en cualquier película de espionaje. Esta es solo una de otras tantas secuencias excitantes que tiene la película. Se nota a leguas el gran empeño y la creatividad puesta en cada uno de estos escenarios para que fueran la mejor versión posible de lo que querían lograr, y lo lograron. La saga de Misión Imposible es una demostración práctica del viejo dicho de que una vez que tocas fondo, lo único que queda es subir. En mis anteriores videos había explicado cómo estas películas tenían un serio problema de consistencia, pero esto se debía a que hasta este punto todavía no habían descifrado la fórmula adecuada para que Misión Imposible alcanzara su verdadero potencial. La primera película de Brian De Palma siempre será excelente, pero el resto de la saga sufría de una severa crisis de identidad. Ghost Protocol fue ese momento de eureka en el que finalmente descifraron esa fórmula, trazando el rumbo que estas películas debieron haber adoptado desde un principio. Lo que Christopher McQuarrie consiguió con Rogue Nation fue tomar esa fórmula y perfeccionarla. Personalmente no será mi favorita de la saga, pero reconozco que Rogue Nation es prácticamente la película de Misión Imposible definitiva. Toma elementos de la serie clásica de los 60 para adaptarla en un contexto moderno que funciona. Toda la aventura mezcla los mejores elementos de un thriller de suspenso y espionaje, pero al mismo tiempo es un ejemplo de lo que puede ser un gran blockbuster, con secuencias de acción rompedoras que deberían servirles de ejemplo a otras franquicias. El desarrollo de la trama es consistentemente entretenido de principio a fin, teniendo a nuestros personajes en constante desventaja, pero con una conclusión sumamente satisfactoria. Si tuviera que hacer alguna crítica en el apartado visual, tengo que admitir que la cinematografía en Rogue Nation deja mucho que desear. No me malentiendan, la película se ve muy bien, pero no es tan impresionante como Ghost Protocol, una cinta visualmente preciosa, y la banda sonora compuesta por Joe Kramer tendrá sus momentos de excelencia, pero no es una música tan memorable como la de Michael Giacchino. En comparación, se queda corta, pero de todas formas, no dejan de ser elementos que le suman a una película brillantemente concebida. El trabajo de Christopher McQuarrie dio resultados tan asombrosos que literalmente fue el primer director en toda la historia de la saga que regresó para dirigir la película siguiente, Misión Imposible Fallout, la cual es probablemente la mejor película de acción de la última década. Pero eso es una historia para el próximo video. Mientras tanto, Misión Imposible Rogue Nation
dirigida por Christopher McQuarrie y protagonizada por Tom Cruise, se gana mi sellazo de aprobación. Queridos agentes, su misión, si deciden aceptarla, es suscribirse a mi canal, darle clic al botón de la campana y comentar cuál es su película de Misión Imposible favorita. En la próxima misión les tendré un video muy especial sobre la saga de James Bond, que sé que les encantará, así que procuren no perdérselo. Nos vemos en el próximo video, agentes. Flick fuera.